Hola Géminis, bienvenidos a mi canal, el Tarot de la Ermitaña. Bueno chicos, esta semana estoy haciendo, digamos, un especial, ¿vale? Vamos a decirlo así, porque realmente tengo un mensaje importante que daros de alguna personita especial que tengáis por ahí. Yo ya no sé si esta persona la conocéis, si no la conocéis, si es una amistad, si esta persona está, como digo yo, entre bambalinas, no se ha comunicado nunca nada, pero lo que tengo claro es que hay alguien que quiero comunicaros algo en el día de hoy. Por lo tanto, no me voy a enrollar mucho en el vídeo. Vamos a utilizar dos tarot, ¿de acuerdo? Vamos a estar utilizando el tarot de Star y el tarot de Lenormand, porque con él me va a ayudar mucho más en profundidad a lo que os quiere decir esta persona. Pero lo que tengo claro es que aquí hay alguien que quiere confesar algo, por lo tanto, vamos de lleno a lo que os quiere decir. Sí que es cierto que son tiradas generales, chicos, que esto va para una mega energía, no puede resonar con todo, por lo tanto, siempre coja aquellas partes que más puedan resonarte. Puede que te resuene todo, puede que no que te resuene una parte solo. Ya siempre adáptalo a tu situación, ¿de acuerdo? También podéis ver vuestro sol, vuestra luna o vuestro ascendente o Venus, porque, oye, podéis tal vez complementar el mensaje, pero aquí hay alguien que os quiere comunicar algo. Por lo tanto, chicos, vamos de lleno. Vamos a ver qué quiere comunicar exactamente esta persona a Géminis en el día de hoy. Vamos a ver. Vamos allá. ¿Qué quieres comunicar a Géminis en el día de hoy? ¿Qué le quieres comunicar? Tenemos Géminis, la carta del sol. Y esto ya me está hablando, chicos, que puede ser una característica de esta persona, que esta persona sea del signo de Leo. Pero lo que literalmente te quiere decir es que esta persona te ve brillar, te ve como su luz, te ve como alguien que le generas a esta persona muchísima felicidad. Esto es lo que representa el sol. Recordad que es la carta más positiva del tarot. Es alguien que te ha visto transformarte, ¿vale? Por eso de ahí a que aparece como una especie de mariposa. Alguien que le has dado una estabilidad o le ofreces una estabilidad. Y tú me puedes decir, Silvia, si no conozco a esta persona, puede que no la conozcas físicamente, pero si esta persona te conoce o sabe de ti, es como que le provocas esa felicidad, ¿no? Ese bienestar. La carta del sol a mí lo que más me transmite, más que pasión o deseo o ganas, ¿vale? Lo que más me transmite es paz, ¿no? Recordar que el sol es luz, es lo que transmites. Por lo tanto, creo que esta persona realmente te ve de esta forma y es lo que te quiere decir. ¿Qué más quieres decir a Géminis en el día de hoy? Tenemos la carta del 3 de copas, alguien que quiere venir a reunirse contigo para expresar sentimientos, alguien que quiere celebrar esa felicidad que tú le provocas. Esta persona o bien lo quiere hacer por medio de alguna amistad o bien en algún tipo de celebración que te pueda encontrar, alguien que quiere reunirse contigo en algún lugar para poder alzar esas 3 copas, ¿no? Poder celebrar eso que siente hacia ti, eso es lo que realmente te está queriendo transmitir. ¿Qué más quieres decirle a Géminis en el día de hoy? ¿Qué más quieres decirle a Géminis en el día de hoy? ¿Vale? Tenemos la carta del 7 de espadas. Yo creo, Géminis, que aquí hay alguien que tú conoces, porque el 7 de espadas siempre me puede estar hablando bien que esta persona te quiere comunicar que tenía la creencia de que siempre ibas a estar ahí, ¿no? Si esta persona no la conoces, es como que en cierta manera energéticamente esta persona creía que siempre ibas a estar ahí. De ahí a que tenga clavada estas 2 espadas. Por eso os digo que yo creo que a esta persona la conocéis y fijaros la cara de enfadada o enfadado que tiene este animal, como diciendo, esto ya no me está sirviendo, o sea, yo estas idas y venidas ya no me están sirviendo. Puede ser que esta persona apareciera en tu vida como si fuera una amistad, te diera algún tipo de esperanza y luego desaparecía de la noche a la mañana. Y es como que se está dando cuenta que esto no le ha servido o lo que te quiere transmitir que realmente eso no le sirve para nada contigo.
¿Qué más quieres comunicarle a Géminis? Es alguien que, fíjate, si la ponemos al revés, esas espadas se las clava ella misma o él mismo. Es como que en cierta manera se siente enfadado o enfadado por su comportamiento. Es lo que realmente te quiere decir. ¿Qué más quieres decirle a Géminis en el día de hoy? ¿Qué más quieres decir a Géminis en el día de hoy? Tenemos la carta del Rey de Pentáculos, alguien que te quiere ofrecer una estabilidad, eso me marca y es lo que te quiere decir. Alguien que posiblemente te diga, mira Géminis, yo a nivel material soy alguien estable económicamente, alguien que tengo una fortaleza interior bastante grande, alguien que lo que más me gusta es ofrecer abundancia o generar abundancia y contigo siento que la puedo tener o la puedo generar. Alguien que da una estabilidad en lo que realmente te quiere transmitir esta persona, que vamos, que no es nadie que sea un magantete o una maganteta, es alguien que, pues lo mismo, a lo mejor a esta persona le importa eso, aparte de sus sentimientos, claro. ¿Qué más quiere decirle a Géminis en el día de hoy? ¿Vale? Te quiere decir que quiere venir a darte una comunicación directa, porque el as de espadas es una comunicación, para mí, una comunicación cara a cara, pero en cierta manera tú estás viendo esto, las espadas son aire, por lo tanto, indudablemente es un mensaje bastante directo hacia ti, alguien que quiere ser claro o clara contigo, alguien que quiere decirte una verdad, una claridad, posiblemente que haya tenido esta persona respecto a ti. Es alguien que quiere venir a confesarte algo. Ahora entraremos más en profundidad. Darme una más. ¿Qué más le quieres decir a Géminis en el día de hoy? ¿Qué más quieres transmitir a Géminis? Tenemos la carta de la estrella, energía de Acuario. Es alguien, Géminis, que puede ser de tu mismo elemento, de aire, o es alguien que te quiere transmitir, o que esta persona tenga aire en su carta natal. Pero en cualquier caso, fijaros cómo aparece esta mujer desnuda. Es alguien que te ve indudablemente físicamente espectacular. Alguien que, fijaros la luz que ofreces. Alguien que te quiere decir que has sido una guía, una maestra o un maestro para esta persona. Alguien que te ve transparente como esta mujer. Alguien que lo que más le gusta es tu sinceridad, tu forma de transmitir, tu forma de hablar, tu forma de comunicarte con las personas. Es alguien que realmente eres un sueño para esta persona y es lo que creo que te quiere comunicar y es algo que él quiere hacer realidad. Tenemos en la base un do de espadas. Alguien que te quiere decir que o tiene que tomar una decisión importante o que ya ha tomado esta decisión, esta persona. Yo diría que ya la ha tomado por el simple hecho que tiene al paje de bastos detrás, alguien que venía con unas cargas emocionales, familiares, llámala X, bastante importantes. Creo que esta persona ha conseguido liberarse de esas cargas y ahora es como que se siente preparado para poder ir hacia ti. Fuerte Leo aquí, en esta tirada, ¿de acuerdo? Vamos ahora al tarot de Lenormand, vamos a ver en más profundidad carta por carta. Aclárame la carta del Sol. ¿Qué le quieres decir con la energía del Sol a Géminis? ¿Qué le quieres decir? What? Tenemos la carta del chico, alguien que quiere venirte a hacer un ofrecimiento amoroso, alguien que siente mucho amor por ti, Géminis. Yo creo que esta persona ya la conoces. Es alguien que quiere venir con esa ternura, con esa calidez, alguien que te quiere demostrar que no es nada parecido a este 7 de espadas. Si esta persona te ha hecho una fachada, te quiere decir que quiere venir a darte un ofrecimiento, a decirte lo que siente de una forma tierna, de una forma cálida. ¿Qué le quieres transmitir con la carta del 3 de copas? Fíjate, tenemos la carta de la jaula. Alguien que lo que te quiere decir en esa reunión básicamente es que tú has abierto esta jaula, Géminis. Esta persona no había perdido, digamos, la ilusión de encontrar a alguien que abriera esa jaula. Fijaros, esta jaula tiene una rosa dentro, es decir, esta persona
100% cerrada al amor no estaba, pero sí que es cierto que estaba buscando a alguien que fuera o estuviera acorde en abrir esa jaula. Indudablemente esta persona lo que te quiere comunicar es que tú ya la has abierto, que tú eres ese pedazo de llave. Aclárame qué le querías decir con la carta del 7 de espadas. ¿Qué le querías decir a Géminis con la carta del 7 de espadas? ¡Buah! Fíjate, te lo quiere decir con el carta del perro, con un 10 de copas. Alguien que te quiere decir que es fiel a lo que siente hacia ti. Alguien que ve una estabilidad familiar. Alguien que siente que puede formar una familia contigo. Que no dudes ni un momento de esos sentimientos, aunque esta persona se haya comportado como una capulla o un capullo, con perdón, anteriormente. Pero esta persona te quiere decir que es fiel 100%, porque ve en ti esa familia, ese amor incondicional. ¿Qué le quieres decir con el Rey de Pentáculos? ¿Qué le quieres decir? Tenemos la carta del chico y la carta del amante. Es decir, esta persona lo que te quiere comunicar es como decir, yo te ofrezco esta estabilidad, pero al mismo tiempo te ofrezco pasión, te ofrezco deseo, te ofrezco... y el amante no solamente ofrece ese as de copas, sino que a nivel, digamos, físico, a esta persona le atraes muchísimo, tiene mucho deseo de estar contigo. Es como que, en cierta manera, te quiere comunicar este Rey de Pentáculos que te ofrece el todo y por el todo, como que esta persona está básicamente, no me gusta decir esta persona a tus pies, pero para que nos entendamos, ¿de acuerdo? ¿Qué le quieres decir con este as de espadas? Tenemos la carta de la montaña, alguien que sabe que puede haber dificultades, bien a nivel externo o bien son trabas que tú le puedas poner, pero es alguien que te quiere venir con una verdad, aclarar dudas, aclarar todo lo que se tenga que aclarar. Y aclárame qué le quieres decir con la carta de la estrella. ¿Qué le quieres decir con la carta de la estrella a Géminis? ¿Qué le quieres decir con la carta de la estrella? Tenemos la carta del ramo. Alguien que quiere venir a hacerte un ofrecimiento, algún tipo de regalo físico. Alguien que realmente lo que te quiere comunicar es que está enamorado o enamorada de ti. Que ve en ti ese 10 de copas, esa estabilidad emocional en el que esta persona posiblemente con esta estrella ha soñado, ha querido manifestar durante toda su vida, y es alguien que te lo quiere hacer ver. Creo que es alguien que realmente Géminis te lo quiere demostrar. Tenemos en la base la carta de la carta. Alguien que posiblemente te lo quiera transmitir por medio de este mensaje o te lo quiera también escribir. Pero en cualquier caso me marca como que alguien que ha podido tener dificultad a la hora de expresar emociones y ahora es el momento en el que te lo quiere expresar. Alguien que ya ha encontrado ese norte con esta brújula. Puede ser que esta persona viva a la distancia, ¿de acuerdo? Pero es alguien que realmente te quiere transmitir este mensaje por medio de mí y posiblemente por algún tipo de escrito, algún email, alguna carta, algo en el que esta persona le permita mucho más expresar esas emociones, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el consejo que te da Kuan Yin. Vamos a ver qué le queréis decir a Géminis. ¿Qué mensaje le queréis dar a Géminis? Esta se ha volteado y dice néctar sagrado. Y dice, sé exactamente lo que se necesita para brindarte la satisfacción más profunda. Sé lo que calmará tu mente e inspirará tu corazón. Confía en lo inesperado. Hago que todo funcione por el bien común. Este es el super mensaje que te da Kuan Yin. De todas maneras, Géminis, yo estoy aconsejando a todos los horóscopos que pongáis algún tipo de velita, algún tipo de oración a Kuan Yin, porque de esta forma vais a potenciar muchísimo más la ayuda que ella os brinda, ¿de acuerdo? Y Géminis, este es el mensaje que realmente esta persona te quiere comunicar a día de hoy. Espero que os haya gustado, chicos. Si sois nuevos en el canal, os animo a que os suscribáis a él,
Sobre todo le deis un like, que para mí es muy importante, y sobre todo activéis lo que es la campanita de notificaciones para que cuando vaya subiendo vídeos como este, YouTube siempre os dé el aviso, ¿de acuerdo? Y nada, Géminis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!